Estaba pensando en esta semana, en este encuentro, y no podemos ignorar lo que el Señor nos ministró, lo que el Señor nos habló, cuando uno entiende que esto no es un evento, ¿verdad? Que no estamos yendo a la iglesia, sino que somos la casa, la cual es la morada de Dios en el Espíritu, que Dios está edificando la casa, la responsabilidad de poder discernir el ladrillo que Dios quiere edificar entre nosotros. Amados, es una obra del Espíritu. Es una obra de la cual todos nosotros somos responsables. A mí me toca estar hoy quizás hablando entre ustedes, pero vos y yo tenemos la misma responsabilidad ante la gracia de Dios, de venir entendido en lo que el Espíritu está hablando, en lo que el Espíritu está edificando, porque claro es las Escrituras y los apóstoles diciendo esto es hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ninguno de nosotros puede quedar atrás de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Si estás en Cristo, tienes la responsabilidad de la administración de una vida, de la gracia de Dios. Es lo que el Padre va a venir a pedirnos, ¿no? ¿Qué hicimos con aquello que nos fue concedido? ¿No? Esa parábola de los talentos, como ¿qué hicimos con aquello que Él nos concedió? Si logramos por la gestión del Espíritu administrar esa vida y multiplicarla y devolverle al Padre una expresión de Cristo cada vez más nítida, más clara, o hemos guardado la medida de entendimiento que teníamos y la hemos escondido de nuestra esposa, de los ambientes, de los hijos, de los ambientes donde el Señor nos ha introducido, privando de que esta vida sea conocida. Así que bueno, quiero compartir con ustedes Hebreos 1. El escritor de Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en los postreros días, es decir, en estos días, hoy, Dios ha hablado por el Hijo. En la versión original no dice que Dios ha hablado por el Hijo, sino que Dios ha hablado Hijo. Qué tremendo, ¿no? Y dice, y empieza a hacer una descripción del Hijo diciendo a quien lo constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? El cual siendo el Hijo, ¿no? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El escritor de Hebreos es bien claro diciendo, escuchen, Dios hoy habla Hijo. Cuando hablamos de lo que una persona habla, las palabras de una persona son la explicación de una persona. Lo que una persona habla es lo que está explicando. Las palabras son la explicación. Cuando las Escrituras dicen que Dios ha hablado Hijo, que Dios ha hablado por muchas veces y de muchas maneras, pero que ahora Dios habla solamente Hijo, nos está diciendo que la explicación de Dios a todos los asuntos y a todas las cuestiones que están en nuestro alrededor están inmersas en su palabra. Están resueltas en su palabra. Están resueltas en el Hijo. Este es el punto de partida nuestro, amados. En la medida que ahora nosotros comenzamos a gustar del Señor, empezamos a justamente disfrutar el alimento que provee esta palabra a nuestro hombre interior para expresarnos conforme al contenido que tiene esta palabra. Queremos que una de las mayores dificultades que tenemos es justamente la experiencia de la unión que tenemos en el Hijo. Es vernos unidos a Cristo. Es vernos unidos a la respuesta que el Padre proveyó, unidos a la palabra. Es decir, llega a nosotros como un hecho consumado.
viene a nosotros como un hecho consumado. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Qué quiere decir una noticia? Es algo que ya ocurrió. Es algo que ya está en nosotros, pero que nuestra alma ahora está siendo notificada de esta realidad. ¿Verdad? Así que Cristo es, amado, la explicación de Dios. Cristo es la palabra. Cristo es la explicación de Dios. Pero hasta que mi alma no comience a gustar esta realidad, serán solamente palabras entre nosotros. Quizás sean mensajes cada vez más ajustados, más precisos, pero no terminan produciendo entre nosotros aquello por el cual, o el motivo por el cual la palabra fue enviada. Los apóstoles dicen, escuchen esta palabra, la cual Dios habló, la cual sustenta todas las cosas, la cual es el resplandor de su gloria. Esta palabra que Dios habló, ¿saben dónde está hoy? En los nacidos de Dios, en aquellos que nacieron de nuevo, está en nosotros. Los apóstoles dicen, esta palabra habita en ustedes. Esta palabra habita en nuestros corazones. Habita. ¿Vieron que hay tantas expresiones en el pueblo de Dios? Como por ejemplo, estoy pasando por un silencio, ¿no? De parte de Dios. Estamos transitando quizás algún desierto. Porque estamos entendiendo alguna circunstancia que nos está pasando. Nosotros ya no lo hablamos de esa manera, ¿verdad? Pero decimos otras cosas como, no sabemos qué hacer con esto, no sabemos qué hacer con aquello. En algún punto estamos diciendo exactamente lo mismo. No sabemos cómo criar a nuestros hijos, no sabemos cómo conducirnos con nuestras cosas, ¿verdad? En algún punto tiene la misma raíz. Todas son expresiones que estamos teniendo que dejan a Dios a resolver cuestiones. Ponen a Dios en un estado de que Él tiene que resolver, de que Dios tiene que atender todavía ciertas cuestiones en nosotros y nos están sacando a nosotros la responsabilidad de la administración de la vida que nos fue concedida. Cuando algo nos pone en un estado de espera, ¿verdad? Cuando estamos delante quizás del Señor diciéndole, esperando que Dios atienda, que Dios resuelva ciertas cuestiones. Los apóstoles dicen, la palabra habita en ustedes, la respuesta que Dios les concedió mora ahora en su interior. Así que es parte del verdadero problema justamente no identificar cuál es el problema. Justamente no identificar dónde está el problema. Si nosotros queremos acelerar los procesos de Dios, ¿verdad? Es importante que dejemos de buscar justamente los culpables externos y asumamos todos nosotros el riesgo de la cruz, el riesgo de seguirle, el riesgo de ir en pos de Él, sabiendo, amados, que nuestra vida ahora tiene que encontrar en la vida de Cristo la muerte. Esta es una palabra que ya fue implantada en nuestros corazones, así lo definen los apóstoles. La respuesta de Dios, la palabra que Dios habló, ahora habita en nosotros. Es lo que estamos pudiendo ver ahora en Cristo. No existen los silencios porque la palabra justamente habita en nosotros. La pregunta es, ¿cómo esta realidad gloriosa ahora está afectando las resoluciones más básicas de nuestra vida? ¿Cómo esta gloriosa palabra por el cual fueron creadas los cielos, la tierra, las cosas visibles e invisibles, que ahora habitan en nosotros, está afectando, está alterando, está modificando todas las cuestiones de nuestro día? Es una palabra que Juan dice es una fuente de vida, de agua que brota para eternidad. Y nosotros todavía nos comportamos como que estuviésemos transitando algún tipo de desierto. Sin embargo, si somos gobernados por esta palabra, si esta palabra está efectuando la obra en nosotros, hermanos, hay un manantial que está brotando. Hay un manantial de agua que está en nuestro espíritu, que es capaz de sustentar a nuestra alma durante las 24 horas de nuestro día. Durante los próximos 10 minutos.
si es necesario. Dios no está resolviendo asuntos, las obras fueron provistas de antemano, amados, para que nosotros andemos en ellas. Las circunstancias sirven en el entendimiento correcto justamente para que nosotros seamos modelados a la imagen de su Hijo. Manifestamos aquello que tenemos y aquello que nos tiene. Lo único que manifestamos es aquello que tenemos y aquello que nos está teniendo. Pensando en esta realidad, Santiago lo escribe de una manera muy clara y lo dice así. Amados hermanos, cada uno de nosotros, dice Santiago, sea que pronto para oír. Cada uno de nosotros sea pronto para oír, sea tardo para hablar y sea tardo para la ira. Porque si alguno es oidor de ¿qué? De la palabra, escuchen, no es oidor del mensaje, es oidor de la palabra. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que está mirando su rostro frente a un espejo, mirándose a sí mismo e inmediatamente después que se va, se olvida de la clase de persona que es. ¿Qué significa que nosotros seamos entonces oidor de la palabra? ¿Qué significa que nosotros podamos oír la palabra? Si la palabra ahora es una persona que habita en nosotros. Lo que Santiago está diciendo es, oigan lo que la palabra produce. Oigan lo que la palabra produce en ustedes. Oigan el sentir que tiene la palabra que los habita. Esto no se trata de escuchar precisamente un mensaje, de oír la palabra. Es esto que la palabra está produciendo en nosotros. Es justamente cuando la palabra viene con su sentir, viene con lo que produce en nosotros, justamente no le presentemos resistencia, para que podamos, ¿qué? Gustarla. Así que el hombre natural, dice, es como un hombre que se mira en un espejo, que lo reconoce, se reconoce frente al espejo, pero después, ¿qué hace? Se olvida. Se olvida. Las escrituras dicen, escuchen, es así como funciona el hombre natural. Es así como funciona el hombre natural. El hombre natural no puede guardar la palabra. El hombre natural es expuesto a la palabra, pero la palabra viene para transformarlo, no para dejarlo en el estado en el que lo encuentra. Pero la palabra viene para mudarlo. La palabra viene para transformarlo. La palabra empieza a producir un sentir en nosotros de transformación. La palabra ahora se convierte en una palabra de gracia. Si esto no ocurre, ¿no? Aquella intención que tenía la palabra en nosotros, ahora se ahoga. ¿Qué es lo que le pasa al hombre natural? Se olvida. Oír la palabra, amados, es operar en la mente, justamente, de María. ¿Recuerdan? María y Marta es la mente del viejo hombre y la mente de Cristo. Marta dice, cuando la palabra está en la casa, Marta dice, habrá otro tiempo para esto. Dios nos va a dar otra oportunidad para este momento. Entonces Marta se pone a hacer sus quehaceres. Sirve a Dios, ¿verdad? Le sirve, pero no está expuesta a la palabra. Sin embargo, María se sienta a los pies de la palabra y deja que la palabra ejerza su eficacia. La eficacia de penetrar, la eficacia de separar, la eficacia de partir, de discernir los pensamientos. Marta dice, tendremos otra reunión para entender esto. Pero María dice, necesito llegar a mi casa para asimilar esta verdad. Es un asunto de vida. El hombre natural justamente recuerda aquello que tiene que olvidar y olvida aquello que tiene que recordar. Está en su naturaleza. No le podemos pedir otra cosa. No le podemos pedir a la vieja creación que retenga algo que no pueda retener. Es una cisterna rota. Por más que la llenen, va a perder el contenido. No puede, no está en su naturaleza retener la palabra. Es por eso que Santiago dice, busquen
gusten, amados, gusten esta palabra, deleítense en esta palabra, anhelen la palabra, deseen la palabra, para que empiece a ocurrir el proceso de transformación a la imagen de Cristo en nosotros. La palabra es el Hijo es el resplandor de su gloria. ¿Se entiende el asunto de lo que Dios está hablando? Cuando hablamos de la expresión de la palabra en nosotros. Así que no está en la simiente del hombre natural justamente identificar el propósito de su creación. No lo puede hacer. La palabra una y otra vez está llegando a nosotros, amados, como un espejo. La palabra es una palabra de gracia. Una y otra vez llegando entre nosotros como un espejo en ambientes de gracia, llenándonos de estos tipos de ambientes, recordándonos una y otra vez nuestra identidad en el Señor. Recordándonos una y otra vez que nacimos de una simiente que es incorruptible, que portamos una vida que es indestructible y que en esa vida contiene todo lo que nosotros necesitamos para agradar a nuestro Padre. Así que el hombre natural puede adquirir contenido en su mente, ¿verdad? Y puede ir de reuniones, de discipulados, de entrenamientos, ordenando información, ¿sí?, en su mente, pero no podrá ser transformado a no ser que se rinda a lograr que tiene esta palabra en nosotros. Amados, la palabra vino para salvarnos. Claro, cuando la palabra se encuentra ejecutando este obrar en este estadio en nosotros, los apóstoles dicen, esta palabra es la palabra de la cruz. Pasamos de una palabra a una palabra de gracia, ahora a la palabra de la cruz. A la palabra de la cruz. Esta palabra precisamente atenta contra nuestra sabiduría. La palabra de la cruz viene a destruir nuestra propia sabiduría. Viene a destruir nuestras propias opiniones, nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Viene a mostrarnos nuestra incompetencia, viene a decirnos, ustedes no pueden. Desde la mente del hombre natural, esto a mí me ofende. ¿Cómo que no hay nada en mí que pueda hacer que glorifique a Dios? Bueno, precisamente para eso Dios envió a su Hijo. Ahora los apóstoles dicen, si ustedes gustan de esta palabra, si ustedes comen de esta palabra se transforma en ustedes, en poder de Dios. Esta palabra puede terminar en poder de Dios dentro de ustedes. ¿Poder para qué? Poder para poder andar en una vida del Espíritu, glorificando a Dios, siendo transformados, mudados, transformados a la imagen de su Hijo. Un poder obrando en nosotros para una transformación a su imagen, para ser trasladados a la sabiduría divina, para operar en la mente de Cristo. La palabra contiene la expresión de todo lo que el Hijo es. Amados, la palabra contiene la expresión de todo lo que el Hijo es, y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Pero vino a nosotros en forma de semilla, en forma de palabra, implantada en nosotros ahora. Así que Dios habló Hijo, Dios habló la palabra, pero los apóstoles no se quedan ahí, ellos empiezan a degustar. Ellos empiezan a decir, sí, claro, Dios habló Hijo, Dios habló la palabra, pero la palabra es una palabra de vida. Así lo escribe Pablo en Filipenses, dice Filipenses 2:16, asidos a la palabra de vida. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Agárrense, por favor. Tengan toda diligencia en quedar agarrados a la palabra de vida. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, y le dice, Timoteo, procura diligentemente presentarte aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
Así que Dios habló la palabra, pero los apóstoles empiezan a decir, hay una palabra que es de vida, hay una palabra que también es de verdad. Hechos 20:32, y ahora, hermanos, dice Pablo, los encomiendo a Dios. Escuchen lo que dice. Ahora los encomiendo a Dios. ¿Y a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de sobreedificarlos y darles la herencia con todos los santificados. Pablo está diciendo, hay una palabra de vida, hay una palabra de verdad, hay una palabra de gracia. Dios está hablando, hijo. Dios está revelando en su palabra los distintos aspectos de la persona de Cristo. Jesús diciendo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la gracia. Cristo es la gracia. El lenguaje del Padre, amados, es el Hijo, es la palabra. Pero la palabra es una persona. Es una persona. Así que esto solamente puede ser visto por una obra del Espíritu en nosotros. Es el Espíritu quien no hace otra cosa que guiarnos, ¿a dónde? A la verdad. Que mostrarnos la persona de Cristo. ¿Dónde? En nosotros. Conducirnos a esta realidad. Así que la palabra no puede ser estudiada. No puede ser estudiada. La palabra tiene que ser vista. Vista. La palabra tiene que ser vista. El velo tiene que ser corrido para ver que todos los asuntos y todas las cuestiones del Padre son Cristo. Si nosotros la vemos, cuando vemos la palabra, somos transformados a ella. Esto es un asunto glorioso, amados. Es una obra del Espíritu constante, trasladándonos de un reino a otro, de las tinieblas a la luz, sacándonos de todas las sombras y depositándonos en la sustancia, diciéndonos la palabra es el Hijo, la verdad es el Hijo, la vida es el Hijo. Y todo esto en forma de palabra habita en usted. Y nosotros pretendemos que Dios siga atendiendo cuestiones externas, cuando todo para llevar una vida piadosa nos fue concedido en Cristo. Estamos devolviéndole a Dios aquello que le pertenece, dejando de exculpar, dejando de buscar enemigos externos. No es tu hermano, no fue el pastor, no fue la congregación. Hermano, por favor, todo lo que nosotros vemos, visible, invisible, fue hecho en Él, fue hecho por Él, fue hecho para Él. No podemos nosotros pedirle a la palabra que hemos recibido que produzca otra cosa que no sea la conformación a la imagen de Cristo. La palabra vino a nosotros, habita en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la mente de Cristo obrando en nosotros, la conciencia que tiene el Espíritu de dejar de ver situaciones externas como conflictos, sino entender que es Dios quien prepara los escenarios para que, con la seguridad de que lo que nos está aconteciendo nos va a depositar en una mayor medida de Él. Hebreos 6:5 dice, esta es la buena palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, ¿verdad? Claro, cuando uno empieza a hilar todo el recorrido y ve las expresiones que los apóstoles escriben diciendo la palabra de Dios es buena. Es buena. Y dicen así, Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Debiendo ya nosotros ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que le vuelva a enseñar, dice el escritor, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. ¿Cuáles son otra vez? Tenemos necesidad de ser expuestos a cuáles son otra vez los rudimentos de la palabra. Y habéis llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿verdad? Todo aquel que participa de este aspecto de la palabra, dice, es inexperto, ¿saben qué? ¿No es lo que dicen los apóstoles? En la palabra de justicia. Para.
Paren de desmenuzar la palabra. Palabra de vida, palabra de verdad, palabra de gracia, la buena palabra, y dice que solo aquellos que son maduros, los que están comiendo alimento sólido, pueden identificar una palabra que es una palabra de justicia. Yo hasta la semana pasada leía qué es la palabra de justicia y no sabía lo que es. Claro, eso evidencia el momento en el que estamos, porque es niño. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de esta palabra. ¿Ven? Amados, solamente estoy mencionando aspectos de la palabra. Generalmente cuando nosotros pensamos en el crecimiento, cuando nosotros pensamos en el avance, en madurar, en conocer, lo asociamos a lo que está en el hombre o en el entendimiento del hombre natural. Nos estamos conformando con ser expuestos a la palabra, nada más. Nos estamos conformando con ser oidores de esta palabra. Nos estamos conformando con ser expuestos a esta palabra, pero déjame decirte algo, la palabra ya no se conforma con eso. La palabra no se conforma con que nosotros seamos solamente oidores de esta palabra. La palabra nunca nos va a dejar a mitad de camino. En eso estamos cumpliendo. Es eficaz. Tiene un obrar eficaz en nosotros. Porque si nosotros nos rendimos a esta palabra, si la recibimos constantemente en mansedumbre, va a lograr su cometido. Lo va a hacer. Por amor, esta palabra va a demoler cada viejo amor de nuestra alma, amados. Cada viejo amor va a ser desmantelado, cada pasión desordenada, cada pensamiento impuro, cada maldad. Esta palabra se va a ir abriendo paso entre nosotros para lograr su cometido. El escritor dice, ya deberíamos ser maestros en esto, en el uso de esta palabra. No maestros en la enseñanza, no un maestro de una clase como universitaria donde se para a explicar un tema, amados. Los apóstoles no están diciendo eso. Los apóstoles no están diciendo estudien las escrituras, comiencen a estudiar las escrituras para ser maestros de la palabra. Los apóstoles están diciendo olvídense, esto es vida orgánica, la palabra es alimento. Es alimento. La palabra es alimento. La palabra se tiene que gustar. Así que Jesús lo planteó, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? No solo de pan. Viviremos de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el Hijo. El Hijo ahora habita en nosotros. Es una palabra que está en nosotros, pero no es por conocimiento intelectual, es por gustarla. El que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así lo dijo Jesús. Así mismo el que me come, dijo Jesús. El que come de mí. El que come de este pan vivirá eternamente. Así que, amados maestros de la palabra, no es saberla, sino haber sido alimentados por ella para madurar en vida y descubrir que la palabra que fue implantada en nosotros es una palabra de vida, es una palabra de verdad, es una palabra de gracia, y ahora las escrituras dicen, sí, también es una palabra de justicia. Pero solo aquellos que son maduros, solo aquellos que tienen el entendimiento para poder recibirla, pueden disfrutar de este alimento. ¿Qué es la palabra de justicia? Amados, cuando hablamos de la palabra de justicia, no podemos pensar que es algo más elevado que comer a Cristo. Es todo lo que estamos hablando. La palabra de justicia no es otra cosa que no sea comer a Cristo. Es un alimento más sólido, es otro aspecto, es otra sustancia en contenido, ¿verdad? Es una parte de Cristo que debemos tener el entendimiento para recibirlo, ¿sí? Pero debemos, o ya no podemos, ignorar justamente las consecuencias que trae la niñez
o el estar bebiendo constantemente la leche espiritual, cuando ya deberíamos, según las Escrituras, estar siendo maestros en esta palabra, en el discernimiento de esta palabra, en el uso de esta palabra. La palabra de justicia, amados, tiene que ver con el gobierno de Dios. La palabra de justicia tiene que ver con el gobierno de Dios. La palabra de justicia tiene que ver con la disciplina del Espíritu. Una palabra de justicia, ¿saben cuál es? Una palabra de justicia es saber que miles de personas fueron liberadas de la esclavitud de Egipto, pero solamente 2 entraron a disfrutar de la tierra prometida. Eso es una palabra de justicia. Eso es una palabra de justicia. Es difícil digerir eso, ¿verdad? Que tantas personas fueron libertadas, sacadas de la esclavitud de Egipto, pero solamente 2 personas lograron poseer la tierra, lograron disfrutar las riquezas en Cristo. Ahí no hay una palabra de vida, ahí no hay una palabra de gracia, ahí Dios no está hablando gracia, ahí Dios no está hablando vida, sino la justicia de Dios, el gobierno de Dios sobre un pueblo. Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto: hermanos, por favor, no ignoren esto, no lo ignoren. No ignoren esto que le pasó al pueblo de Israel, por favor, no lo ignoren. Madurar no es una opción para los hijos. No está en nuestra decisión ver si elijo madurar o no elijo madurar. Es parte del crecimiento de la vida en nosotros. Ellos estaban a destiempo. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Yo me propuse hablarles una palabra de justicia, pero no lo pude hacer todavía entre ustedes, porque todavía entre ustedes hay preferencias. Todavía entre ustedes están eligiendo aquello que les conviene. Todavía algunos dicen que son de Pablo, que son de Apolo, que pertenecen acá, que pertenecen allá, eligen conforme a los gustos de su corazón. Una palabra de justicia no tiene cabida en esto. Así que tenemos que volver otra vez a la palabra elemental. Tenemos que volver a hablar de la leche de la palabra. Pablo, estando en la sustancia, estando en la realidad de todas las cosas, estando en Cristo, les tiene que hablar a un pueblo por la infancia que ellos tienen en la madurez de la fe a través de las sombras. Les tiene que hablar en forma de ejemplo. ¿A quién hablamos en forma de ejemplo? ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Ustedes fueron redimidos en Cristo, amados. Ustedes fueron trasladados, movidos de las tinieblas a la luz. Fueron librados de la esclavitud del pecado, de la muerte, de Satanás. Pero es posible que no obtengamos el premio del supremo llamamiento en Cristo. Es posible. Esto es una palabra de justicia. Así Pablo lo va a decir: todo lo que estoy haciendo, todo por lo cual me estoy despojando, es a fin de conocerle a Él. Es una palabra de vida. Y el poder de su resurrección, como una palabra de gracia, pero viene la palabra de justicia diciendo: y la participación de sus padecimientos. También es conocerlo a Él, el poder de su resurrección, y ¿saben qué? Y la participación de sus padecimientos. Eso está en el contenido de la palabra. Hebreos 12:7 dice así: si soportan la disciplina, Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se los dejase sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seríamos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero miren lo que dice acá. Pero el Espíritu nos disciplina para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Es verdad, ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, ¿saben de qué? De justicia. La palabra de justicia produce frutos de justicia a través
de una disciplina, amados, de recibirla con mansedumbre, todo el contenido que tiene la palabra que nos habita, a los que por ella han sido ejercitados. Amados, Dios ha hablado, ¿verdad? Dios habló. Así que quiere decir que a nosotros nos toca escuchar. No es mucha revelación, ¿no? Pero si Dios habló, a nosotros nos toca escuchar. Esto es duro. Frente a una generación donde las opiniones nuestras son completamente relevantes. Dios dice, yo hablé. Y hablé, hijo. El escritor de Hebreos dice, Dios habló, no. Dios habló. Dios ha hablado, hijo, no el hombre. Dios es el que ha hablado. Las explicaciones nuestras están siendo absorbidas ahora por la palabra. Todas nuestras explicaciones están siendo absorbidas por esta palabra, por el Hijo. Estamos arribando al punto donde queremos llegar. No es un detalle menor que no sepamos quién fue el escritor de esta carta. No se sabe quién escribió Hebreos. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que habló. Cuando Dios habla, se ha sentido. Dios ha hablado. Cuando Dios habla y esta palabra es oída y caminamos en la dirección, amados, nos introducimos en el gobierno de Dios, donde la prioridad es el Hijo, donde todo lo que Dios valora es aquel a quien Dios lo hizo heredero de todo y por quien Dios sustenta todas las cosas. Todas las cosas. Así que lo que Santiago dice, seamos rápidos en esto, por favor. Seamos rápidos en oír. Y tardo, justamente para dar nuestras explicaciones. Esto es por el motivo de que Dios ha hablado. Y hasta que nuestras palabras se conviertan en la palabra, tendremos algo de contenido para decir. Esto es una palabra de justicia. Se ve que el hombre no tiene tanto para decir, pero tiene todo por oír. Necesitaba hacer esta introducción y quiero darle continuidad justamente entendiendo que lo que Pedro dice es que nosotros fuimos justamente rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vos y yo fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Hemos nacido de nuevo de una simiente que es incorruptible. No se corrompe. ¿Saben por qué? Dice Pedro, por la palabra que vive en ustedes. Por la palabra que vive en ustedes, ustedes renacieron. Esta es la palabra que por el Evangelio nos está siendo anunciada. ¿Verdad? El Evangelio no es un mensaje. La palabra del Evangelio que está siendo anunciada es Cristo. Esto nos ha traído muchas dificultades en el entendimiento de esta realidad. Porque no es entender lo que estamos hablando, es asimilar una persona en nosotros. Es entender nuestra realidad en Cristo. Eso quita todo de la culpabilidad y nos hace a todos nosotros responsables. No se está dando una palabra, la palabra está en cada uno de nosotros. Y Pedro avanza diciendo lo siguiente: por lo tanto, amados, y esta palabra está en nosotros, desechemos. Desechemos malicia, desechemos engaño, desechemos hipocresía, desechemos las envidias, desechemos toda difamación. ¿Y saben lo que dice? No solamente desechemos, ahora, por la misma palabra, elevemos un deseo, como niños recién nacidos, anhelemos la leche pura de la palabra. No se trata solamente de desechar, sino también de elevar un deseo para degustar, para gustar esta palabra, el contenido primario que tiene esta palabra. Sí, desechen la malicia, amados. ¿Qué está diciendo Pedro? Si nosotros identificamos en nuestro día que hay malicia, si nosotros identificamos en nuestro día que hay envidia, que hay difamación, que hay hipocresía, que hay engaño, ¿qué es lo que dice Pedro? Dice, oren, ayunen. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo, eleven un deseo. Porque esto es vida orgánica. Coman
Coman de la leche espiritual, del contenido primario de la palabra. Desechen y eleven un deseo, desechen el engaño y deseen la leche. Desechen todo aquello que estamos pudiendo identificar que pertenece a la vieja creación y deseemos, elevemos un deseo, comencemos anhelando el elemento o el alimento primario que contiene la palabra. Amados, nacimos de una simiente que es incorruptible, pero fue solo un nacimiento. Fue solo un nacimiento, no nos vamos a quedar ahí. Por eso estamos acá a esta hora. No nos vamos a quedar ahí. Ahora la vida que portamos exige alimento. La vida que portamos exige el alimento primario de la palabra. Pedro entiende esta realidad y dice la leche de la palabra. ¿Qué explicación? Se anhelen la leche de la palabra, como niños recién nacidos, disfrútenlo. Gusten a Cristo. Eleven un deseo. No vengan con las malicias. No traigamos a la mesa los aspectos negativos. Dice, eleven un deseo por el alimento espiritual. Así que si nuestro día expresa malicia, engaño, hipocresía, envidia, maledicencia, Pedro está diciendo, por favor, no atiendan los gritos. Eleven un deseo. Necesitamos comer el alimento primario de la palabra. No tratemos de mejorar conductas, hermanos. Por favor, esto no es por oración. Esto no es por oración. Esto no es por ayuno. Esto es por administración de vida. Esto es por crecimiento de vida que Cristo ha formado en nosotros. Es por gustar la palabra. Ninguna disciplina nos va a conducir a la transformación que propone la palabra. Ninguna disciplina. No importa cuán disciplinado sea, no importa cuánto estás orando. Si eso le está quitando el mérito al alimento que contiene la palabra. Pedro dice, y lo digo en forma de pregunta, amados, esto es lo que me estoy preguntando. ¿Estamos buscando la palabra? ¿La estamos disfrutando? ¿Estamos comiendo el alimento primario que contiene la palabra? Porque si todavía hay un hombre que se mira al espejo y que rápidamente se olvida de quién es porque estamos siendo solamente oidores, pero no estamos gustando de la leche primaria de esta palabra. Amados, si nuestra atención dura solamente el tiempo en el que estamos reunidos, necesitamos comer este alimento. Si Cristo no está siendo formado en nosotros, la pregunta es esta: ¿y cómo Cristo es formado en nosotros? Si no es comiendo Él. ¿Cómo Cristo va a crecer en nosotros si no nos alimentamos de Él mismo? Amados, si el olvido está gobernando nuestro vida, debemos ser alimentados por esta leche espiritual. ¿Para qué? Para que el hombre interior sea fortalecido. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Saben qué? Hay un poder, una palabra en la cual hemos renacido. Con renacer basta. Con renacer por la palabra basta para que vos puedas desechar y anhelar. ¿Se entiende? Solamente con renacer. Basta para que nosotros podamos desechar y para que nosotros podamos anhelar. Es lo primario. Pedro empieza a escribir algo extraordinario. Es tremendo. Empieza a hablar y dice, bueno, ustedes renacieron por una palabra, no hay excusa. Esto es una palabra de justicia. Que vivimos la vida que hemos decidido vivir. Por favor, recibámosla con mansedumbre. Si no estamos expresando a Cristo, es por decisión personal, amado. Porque no lo queremos. Porque si hemos renacido por la palabra de verdad, está en esa palabra el poder desechar y el poder anhelar. Y Pedro sigue escribiendo y diciendo, y ahora que ustedes están gustando la benignidad del Señor, ahora que ustedes están gustando la leche espiritual que contiene la palabra, vengan a Él. ¿Saben cómo? Como una piedra viva. Vengan a Él, y viniendo a Él como a una piedra viva.
Dice, desechada por los hombres. Cristo fue desechado por los hombres, pero fue escogido por Dios. Es precioso delante de Dios. También vosotros, aquellos que están siendo transformados por esta realidad, aquellos que están siendo transformados por el contenido que tiene esta palabra, por el alimento que contiene esta palabra, dice, vengan a Él como piedras vivas, acérquense a la piedra viva. Sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya se fue. Yo estaba solamente rechazando la malicia en mi vida. Y Pedro está diciendo todo lo que es transformado, todo aquello que es transformado. Beber la leche espiritual, amados, produce en nosotros un proceso de transformación. Pasa al hombre de ser polvo a ser piedra. Pasa al hombre de ser polvo, pasamos de ser el alimento de la serpiente. Dejamos de ser el terreno donde las tinieblas gobiernan para ser ahora una roca, una piedra viva que estamos siendo edificados en Cristo como casa espiritual, para ejercer una función sacerdotal, presentando sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Espíritu. Amados, lo que Pedro está diciendo, bajándolo un poquito a nuestro entendimiento, a lo que el Señor nos está hablando, es que el proceso de transformación, el comer de la leche espiritual, nos hace funcionales al propósito. Nos hace funcionales al propósito, a su propósito. Mientras más nos alimentamos de Cristo, más entendemos la causa. Más precisos somos. Más precisos somos. Termino con esto. El resultado de estar bebiendo la leche de la palabra es entender la edificación. Es entender que no estamos acá como si viniésemos a una reunión, por favor. Estamos siendo edificados sobre una roca, sobre el fundamento de los apóstoles, por una palabra de gracia que tiene el poder de sobreedificarnos sobre esta realidad, de transformar un hombre como yo y como vos, polvo, en una piedra viva, funcional, que termina siendo una casa de Dios, para morada de Dios en el Espíritu, y tiene una función sacerdotal, de presentar todo el tiempo, constantemente, sacrificios espirituales. Amados, es algo que el Señor nos... Quiero dejar acá. Termino con lo que Pedro dice. Les ruego, dice Pedro, como extranjeros y peregrinos. Esto no es algo que la palabra tiene que hacer en nosotros. La palabra ya lo hizo en el Espíritu. Esto está resuelto. Ustedes son extranjeros, peregrinos. Eso no está en discusión para Dios. Nosotros podemos hacer casas, construir palacios, ¿verdad? Podemos pensar que nuestra vida será lo que hagamos acá, pero la palabra le está notificando a nuestra alma, diciéndole, ustedes tienen otra genética, ustedes tienen otra ADN, ustedes portan una vida indescriptible. Amados, pero esa vida puede caer en misterio. Esa vida puede caer encapsulada. Si no entendemos la administración, si no somos maestros en la palabra, si no entendemos cómo es la gestión de la palabra en nosotros, la palabra es de vida, la palabra es de gracia, la palabra es de verdad, la palabra es de justicia. Les ruego, dice Pedro, como extranjeros, peregrinos, absténganse, amados, absténganse de los deseos que están combatiendo, que combaten en el alma, los deseos de la carne que están combatiendo en el alma, que están todo el tiempo notificándole al alma otra realidad de lo que ya no somos, y hemos renacido por esta palabra y por esta vida incorruptible. Amén. El Padre no nos está pidiendo nada que no nos haya concedido, amados. No es una demanda que los hijos no podamos dar, porque la palabra habita en nosotros.
hay que mover. ¿Verdad? ¿Ven? Y algo que está quemando en mi espíritu es la función que tenemos, amado, en la casa. No solamente estamos siendo edificados como casa espiritual, sino que hay un sacerdote, hay un sacerdocio santo. Dios nos hizo sacerdotes para Él, no según el orden de Aarón. No es un sacerdocio por el pecado, es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio que presenta pan y vino constantemente, trayendo a la casa un Cristo en forma real. Es lo que estamos materializando, de lo que está en nuestro espíritu, se está viendo en nuestra casa, cómo estamos expresándole esta realidad a nuestras esposas. Esposas, ¿cómo están amando a sus esposos? Hijos, ¿cómo se están sujetando a sus padres? Hay un sacerdocio, hay una función sacerdotal en una casa. ¿La acompañan a orar?